Buenas tardes amigos, ustedes ya me conocen. Alejandro Mendoza alias El Choco, sí, líder de la Choquiza. ¿Te imaginas que un grupo criminal lograra disfrazarse de movimiento social y engañar a todo un estado, incluso codeándose con políticos en público? Eso no es ficción, pasó aquí mismo. La llamada Choquiza, liderada por Alejandro Mendoza, alias El Choco, se vendía en redes como defensores del pueblo, pero detrás de las cámaras se escondían extorsiones, fraudes, despojos y hasta vínculos con figuras de poder. Y cuando cayeron, no solo revelaron armas y dinero, revelaron fotos, nombres y conexiones que nadie esperaba ver. Mientras su grupo era desmantelado en un mega operativo con 13 detenidos y 72 casas aseguradas, lo que vas a escuchar va más allá de una redada, es el retrato crudo de cómo el crimen se infiltró en el poder. Patrullas, helicópteros, uniformes oscuros y una sola orden, barran todo. Lo que siguió fue un operativo quirúrgico sin precedentes. 72 propiedades aseguradas, 13 detenidos, una red criminal desmantelada. Pero lo más escalofriante estaba por descubrirse adentro de esas casas: computadoras encendidas, armas listas para disparar, libretas manchadas y documentos con nombres que nadie debía ver. A esa hora, El Choco ya estaba en el penal del Altiplano, resguardado en una celda blindada tras su reaprehensión. Pero su caída no fue el final, fue solo el inicio, porque lo que las autoridades descubrieron al seguir su rastro fue una maquinaria perfecta de extorsión, fraude y despojo. Una red criminal con rostro de barrio, pero con conexiones políticas en las alturas. ¿Quién los protegía? ¿Por qué operaban con tanta impunidad? Los agentes no entraron a ciegas, sabían a lo que iban, tenían coordenadas, drones, órdenes firmadas. Y detrás de todo, un solo nombre marcaba la diferencia: Omar García Harfuch. Ese mismo día declaró con voz firme: hoy el Estado responde con toda su fuerza. Sus palabras no fueron promesa, fueron sentencia. La Choquiza, el grupo que se vendía en redes como luchador social, caía bajo el peso de la evidencia. Pero lo más inquietante no fueron las armas ni las motocicletas robadas, sino una serie de fotografías donde aparecían juntos El Choco y Sandra Cuevas. Sonrientes, códigos visuales, presencias incómodas. ¿Qué hacía una figura pública con uno de los criminales más buscados del Estado de México? ¿Era coincidencia, o parte del teatro criminal mejor montado de los últimos años? Los vecinos no sabían si alegrarse o temer. Porque si esa red cayó, ¿cuántas más siguen operando bajo la misma máscara? El operativo fue un éxito, pero lo que se descubrió dentro de los predios asegurados haría temblar las entrañas del sistema. Esto no fue una redada más, fue el principio de una justa de cuentas. Porque cuando el crimen se disfraza de justicia social, la línea entre víctima y verdugo desaparece. Y lo que encontraron al revisar los archivos de la computadora de El Choco podría ser el inicio de la purga más grande en la historia reciente del Estado de México. ¿Quién protegía a la Choquiza desde adentro del sistema? La respuesta está más cerca de lo que imaginamos. Los primeros cateos comenzaron en silencio, en Ecatepec, Tultitlán, Acolman y sobre todo en la zona de los Héroes. La orden era precisa: entrar rápido, sin disparos, sin errores. Y así fue. 72 inmuebles asegurados, más de 60 en una sola zona. Un patrón, una lógica, una ocupación quirúrgica del espacio urbano. A simple vista eran casas comunes, cortinas cerradas, antenas viejas, vecinos indiferentes. Pero por dentro eran el santuario de un sistema podrido. Drogas en microondas, mochilas con libretas llenas de nombres y números, documentos del registro público con tachaduras hechas a mano. Los agentes caminaban entre pasillos improvisados con muebles desvencijados. En algunos inmuebles había fotografías de niños, juguetes, mochilas escolares. Pero nadie vivía ahí. Eran fachadas, casas disfrazadas de hogares. Lo que parecía una invasión informal era en realidad un modelo de operación criminal.
La choquiza no solo invadía propiedades, las convertía en nudos, nudos para almacenar droga, ocultar armas, planear extorsiones y aplicar préstamos bajo amenaza. En la mayoría de esos inmuebles había un patrón común: cuadernos con siglas, listas de pagos, iniciales codificadas. Y lo más grave, llamadas filtradas desde el Ministerio Público alertando sobre operativos antes de que comenzaran. Ese fue el primer signo de que algo no cuadraba, alguien les estaba avisando. Pero el dato más perturbador llegó desde el cateo en Tultitlán, en la colonia San Mateo. Los agentes aseguraron un inmueble que parecía uno más, pero en su interior encontraron a Juana Ivette, pareja sentimental de El Choco y funcionaria activa del Ministerio Público. Ella tenía acceso a carpetas de investigación, notificaciones de órdenes de aprehensión y datos clasificados. Y según las autoridades, manipulaba expedientes para blindar a su pareja, de forma sistemática, de forma institucional. ¿Quién firmaba? ¿Quién callaba? ¿Quién lo permitía? Los vecinos lo habían notado desde hacía meses. Autos sin placas que llegaban de madrugada, hombres que entraban con maletas y salían con sobres. Una mujer entrevistada bajo anonimato lo dijo sin rodeos: aquí todos sabíamos, pero nadie hablaba, porque sabíamos que no era una banda común, ellos mandaban. Y sí, mandaban. Con armas, con miedo, pero también con documentos oficiales. Porque detrás de cada predio despojado había una firma, un trámite, un sello. La choquiza no operaba sola, tenía estructura, información clasificada y aliados en el sistema. Lo que hallaron en uno de los celulares asegurados dio un giro brutal al caso. En la galería había una carpeta de imágenes y una en particular paralizó a todos: El Choco sonriendo junto a una figura política que nadie esperaba ver en ese contexto, Sandra Cuevas. ¿Coincidencia? ¿O parte del disfraz mejor construido por una organización que había aprendido a operar como cártel, pero vestirse como movimiento social? Cuando el convoy de la Guardia Nacional llegó a Los Héroes Tultitlán eran apenas las 4:30 de la madrugada. El cielo tenía ese tono gris de tormenta contenida y el silencio era irreal, como si el barrio supiera que algo estaba a punto de estallar. En esa calle, los cateos no se hicieron con sigilo, se hicieron con fuerza: 15 agentes, 3 perros, puertas abiertas a golpes. Lo que encontraron dentro paralizó hasta a los más curtidos. Un cuarto adaptado como centro de vigilancia, pantallas con cámaras conectadas a múltiples domicilios, mapas con puntos marcados y, al fondo, una libreta con una sola palabra subrayada en rojo: cobertura. Pero no era cobertura mediática, era cobertura política. En una de las páginas se leía: evento confirmado, no asistir, cámaras presentes. SC. Iniciales simples, pero cargadas de dinamita en el contexto del caso. Y en esa misma sala, junto a los peritos, aparecieron imágenes impresas a color de Sandra Cuevas con Alejandro Mendoza: fiestas, eventos, reuniones privadas, algunas recientes, otras de hace años. La conexión ya no era rumor, estaba documentada, fechada, clasificada como relación útil. Mientras tanto, en otro cateo de la misma colonia, otra vivienda revelaba otra pieza del rompecabezas: una lista de nombres de funcionarios y supuestos enlaces. Entre ellos aparecían 2 policías municipales y un asesor del Congreso local. La red no era improvisada, era piramidal. Lo más alarmante no fue la estructura en sí, sino la confianza con la que funcionaban, como si estuvieran seguros de que nadie los tocaría. En uno de los celulares decomisados había mensajes borrados, pero no del todo. Las copias forenses revelaron algo escalofriante: ya está agendada la reunión en la Cuauhtémoc, no te preocupes, Sandra ya sabe. Los nombres no estaban completos, pero el contexto era claro: Sandra, Choco, reunión. Las piezas comenzaban a encajar, y lo que se perfilaba ya no era solo una red de despojo, era una mezcla peligrosa de criminalidad política y manipulación pública. Porque mientras despojaban viviendas, en redes sociales subían videos repartiendo juguetes, víveres, posando como salvadores del barrio. Y sí, ahí estaba él, el Choco, vestido con saco blanco, lentes oscuros y un gesto de líder carismático. Y junto a él, en más de una toma, Sandra Cuevas. Sonriendo, abrazando,
validando con su presencia lo que el Estado no había logrado desmontar. ¿Era ingenuidad, era complicidad, o era simplemente el reflejo de una relación funcional para ambos lados? Lo cierto es que mientras los agentes aseguraban casas en ruinas, el equipo de inteligencia ya pedía acceso a cuentas bancarias, a registros y, sobre todo, a los teléfonos de ambos. Porque lo que aparecía en las libretas no era lo peor. Lo verdaderamente aterrador estaba en los mensajes cifrados. En Ecatepec, en Los Héroes, los muros tenían memoria y también miedo. Muchas de las casas aseguradas alguna vez tuvieron dueños legítimos, familias enteras con escrituras, con fotos familiares colgadas en las paredes. El modus operandi de la choquiza era frío y sistemático: elegían inmuebles abandonados o en disputa legal, entraban con violencia, los ocupaban y luego comenzaba el chantaje. Contactaban a los propietarios legítimos y les ofrecían dos opciones: pagar por recuperar su casa o resignarse a perderla. Un caso estremecedor fue el de la señora Margarita, de 65 años, viuda y maestra jubilada. Su casa fue invadida mientras cuidaba a su nieto en otro municipio. Cuando regresó, la chapa había sido cambiada y un hombre con gorra negra le dijo: si la quiere de regreso, ya sabe qué hacer. Ella denunció, pero no pasó nada. Semanas después supo que uno de los ocupantes decía trabajar para el Choco. Ese era el rostro invisible del terror, el que no aparece en redes, pero te destruye la vida en silencio. Mientras tanto, en Facebook y TikTok, la choquiza subía videos entregando sillas de ruedas, cobijas, pastelitos. Con música de fondo, con frases como: aquí nadie se queda sin techo. Y en varios clips aparecía el Choco, sonriendo ante las cámaras, a veces con niños, otras con adultos mayores. En al menos 3 videos estaba acompañado de Sandra Cuevas. El contraste era ofensivo: mientras despojaban casas, posaban como salvadores. Y lo más impactante es que muchos lo creyeron. Me ayudaron con una despensa cuando falleció mi esposo, contó doña Berta, vecina de Tultitlán. Pero a la semana ya me estaban pidiendo que rentara mi azotea para guardar motos y que no preguntara nada. Así operaban, primero con dádivas, después con amenazas, hasta convertir el barrio en territorio con dueño. Un territorio donde el miedo se volvió rutina, donde los policías no entraban y donde los vecinos evitaban mirar por la ventana. Lo más doloroso es que en muchos casos las víctimas eran personas mayores, madres solteras, comerciantes quebrados. Gente sin abogados, sin respaldo, sin opciones. Mientras tanto, los líderes del grupo, acompañados de figuras públicas, se mostraban como resistencia ciudadana. ¿Quién les dio esa narrativa? ¿Quién validó su discurso? ¿Por qué nadie dijo nada cuando Sandra Cuevas posaba junto a El Choco en reuniones privadas? La respuesta aún está envuelta en silencio. Pero lo que se encontró en los cateos siguientes confirmó que esta red no solo quería casas, quería poder. Y ya lo tenía. La estructura de la choquiza no era una pandilla de esquina, era una organización con jerarquía, roles definidos y una lógica criminal impecable. Operaban como una empresa, pero con armas y miedo como capital. Su principal fuente de ingresos era una mezcla explosiva: extorsión, despojo de inmuebles, narcomenudeo y préstamos ilegales al estilo gota a gota. Todo comenzaba con un mapa, un listado de casas deshabitadas, otras en litigio y varias más con dueños ausentes. El patrón se repetía una y otra vez: primero ocupaban la propiedad, después se hacían pasar por arrendatarios y luego iniciaba la presión. La casa ya está ocupada, pero podemos negociar para devolvértela. La amenaza nunca era directa, pero era clara. Y si el dueño se negaba a pagar, la respuesta llegaba en forma de mensajes intimidantes, visitas nocturnas o patrullajes de hombres sin uniforme. Ese modelo de despojo les permitió expandirse rápidamente por Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Acolman. Pero el negocio más rentable no eran las propiedades, era el préstamo, gota a gota, un sistema importado desde Colombia y perfeccionado en las calles mexicanas. Pequeños comerciantes, familias endeudadas, madres solteras, todos recibían dinero rápido, sin aval ni papeleo. Al principio todo parecía fácil, pero al tercer día comenzaban los cobros.
pagas diario, no falles, no preguntes. Un solo retraso bastaba para que apareciera alguien en tu puerta. A veces con tono amable, otras con una pistola fajada al cinturón. Ese modelo no era improvisado. Cada casa asegurada era un punto de cobro. Cada motocicleta decomisada, una herramienta de presión. Cada nombre en las libretas, un objetivo. Los cateos revelaron más de 10 vehículos, 3 motocicletas, 16 armas de fuego, cartuchos y equipos de cómputo. Pero el hallazgo más importante no fue físico, fue estratégico, documentos que evidenciaban la colaboración de una funcionaria pública, Juana Ivette Ledesma, pareja sentimental de El Choco y agente del Ministerio Público en Tultitlán. Ella tenía acceso directo a carpetas de investigación y, según los reportes, avisaba con antelación sobre operativos, órdenes de cateo y movimientos judiciales. Esa información blindaba al grupo y les permitía ir siempre un paso adelante. En varios documentos también aparecían siglas políticas, nombres abreviados y referencias a reuniones en la alcaldía Cuauhtémoc. En al menos uno de ellos se menciona a Sandra Cuevas por nombre. No en tono criminal, pero sí como contacto institucional. Un nombre que no debería estar ahí, y que hoy genera más preguntas que respuestas. ¿Qué sabía ella? ¿Quién más estaba al tanto? Porque mientras el Choco se presentaba como líder barrial, su organización se comportaba como cártel. Y lo que quedaba claro en cada inmueble asegurado era esto: no se trataba de ocupas, era una red completa y profundamente enraizada. El golpe más inesperado vino de los cateos simultáneos en Ecatepec, Nesa y Acolman. Entre los detenidos había 3 hombres bien vestidos, con acento extranjero y actitud fría. No ofrecieron resistencia, pero lo que llevaban encima congeló a los mandos: Carlos, Johnny Snyder, todos de nacionalidad colombiana, operadores financieros del sistema, gota a gota. En sus celulares había listas con cientos de contactos, mensajes automáticos de cobro, registros de pagos diarios y una carpeta marcada con una sola palabra: reuniones. Al abrirla, los agentes encontraron fotografías y capturas de pantalla. En al menos 3 de ellas aparecía Alejandro Mendoza, El Choco, reunido con figuras públicas, entre ellas Sandra Cuevas. Las imágenes estaban fechadas y algunas coincidían con eventos sociales recientes. No eran montajes ni rumores, eran pruebas. En un mensaje fechado en junio se leía: confirmado, evento político en Cuauhtémoc. Choco entra por atrás, ya habló con Sandra. Ese archivo detonó una alarma silenciosa porque no solo implicaba presencia, implicaba acceso y probablemente protección. La relación que se había intentado presentar como casual ahora estaba documentada en dispositivos incautados durante un operativo contra delincuencia organizada. Y eso lo cambiaba todo. Las autoridades confirmaron lo que ya temían: el modelo, gota a gota, no era local, era una franquicia criminal extendida en varios municipios del Estado de México, alimentada por redes colombianas y mexicanas. En muchos domicilios asegurados se encontraron registros impresos de pagos, cuadernos con nombres marcados en rojo y frases como: no pagó, revisar predio. Una de las propiedades, ubicada en el fraccionamiento Los Héroes Ecatepec, tenía 14 habitaciones pequeñas adaptadas como dormitorios para cobradores. Las paredes estaban forradas con frases motivacionales y, en la entrada, colgado en un marco, un retrato de El Choco sonriente junto a Sandra Cuevas. Ya no era sospecha, era un símbolo. Un retrato de poder compartido. Las autoridades aún no se pronuncian oficialmente, pero los archivos fueron enviados a instancias federales. Si se confirma lo que todo apunta, la línea entre criminal y figura pública se habría desdibujado por completo. Y si pasó una vez, ¿cuántas más ocurrieron sin que nadie lo documentara? El traslado de El Choco al penal del Altiplano fue la confirmación de que ya no era un líder barrial, sino un objetivo de alta peligrosidad. Custodiado por elementos de la Guardia Nacional, escoltado por vehículos blindados y vigilado por drones, la caída de Alejandro Mendoza fue un golpe mediático y político. Pero lo que más llamó la atención fue el silencio institucional. Ninguna figura política local dio la cara, hasta que habló Omar García Harfuch desde la Ciudad de México.
con tono firme y rostro endurecido declaró: hoy el Estado responde con toda su fuerza. No vamos a permitir que la delincuencia organizada se disfrace de activismo social, ni que su cercanía con figuras públicas les garantice impunidad. La frase cayó como una sentencia. Porque no se refería solo a El Choco, también a quienes lo legitimaron con su presencia. El operativo, bautizado como Operación Restitución, ya había asegurado 72 inmuebles y detenido a 13 integrantes clave de la choquiza. Pero para Arfuch no era suficiente. No basta con detener, hay que desmantelar la estructura que los protege y recuperar cada metro que le quitaron a los ciudadanos de bien. Con esa directriz, se pidió la colaboración del SAT y la UIF para rastrear cuentas, identificar prestanombres y congelar activos. El mensaje era claro: aquí no hay aliados intocables. Y si los videos y documentos lo confirman, se actuará, caiga quien caiga. El efecto dominó ya había comenzado. Las calles de Ecatepec amanecieron con un silencio distinto, ya no era miedo, era rabia y desconfianza. Sí, 13 miembros de la choquiza estaban detenidos y 72 propiedades aseguradas, pero la pregunta que todos repetían era la misma: ¿quién permitió que llegaran tan lejos? La confianza en las instituciones no se recupera con cifras, se recupera con decisiones. Y el caso de la choquiza expuso una verdad incómoda: cuando el crimen se mezcla con el poder, el enemigo ya no está afuera, está adentro. Y por eso este golpe no debe verse como un final, sino como advertencia. Porque si este grupo operó durante años con cobertura institucional y contactos políticos, ¿cuántas más estructuras criminales siguen activas ahora mismo, esperando su turno? La imagen de El Choco con Sandra Cuevas ya no es solo una polémica en redes, es un símbolo de la confusión moral de los últimos años. Y la próxima vez, la pregunta será inevitable: ¿quién más va a estar en la foto?